más o menos, ¿sí? En los que nos estamos basando. Entonces, saturación de oxígeno, Colosenses 3, 22 al 24, ¿sí? Entonces, vivir con nuestra vocación como servicio a Cristo, es lo que vamos a tratar de aterrizar aquí. Entonces, quiero hablarles de algo muy fundamental en nuestra vida, nuestra vocación diaria como creyentes, ¿sí? A veces pensamos cuando escuchamos servir al Señor que son actividades dentro de la iglesia, el ministerio, los cultos, la predicación, pero ¿qué hacemos fuera de este lugar? En nuestro trabajo, en la oficina, los chicos en la escuela, en sus colonias, si van a alguna clase, al fútbol, a la pintura. ¿Qué hacemos en cada lugar al que vamos? A la tienda, cuando vamos a comprar algo a la tienda. El llamado de Dios no se limita a un lugar sagrado o un edificio como la iglesia. Él nos invita a vivir para Él en todo momento y en todos los espacios de nuestra vida. La escritura es muy clara y ahí en Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor, no para los hombres. Todo lo que hagan. Chicos, anoten. Colosenses 3:23. Este versículo transforma nuestra forma de ver el trabajo, ¿sí? No es un lugar donde pasamos horas para ganar un salario, sino que es un campo de servicio, un ministerio cotidiano que puede glorificar a Dios. Entonces, quiero que se hagan dos preguntas muy importantes para reflexionar. Para ti, ¿qué es la vocación? Y si reconoces la tuya. ¿Qué es la vocación? Y si reconoces cuál es tu vocación. Y la otra es, ¿qué es el trabajo? Porque son cosas diferentes. Y la mayoría del trabajo es una obligación, un mal necesario para sobrevivir, ¿sí? Entonces yo les voy a decir un poquito de lo que encontré que era esto. La vocación es la inclinación, deseo o llamado interno hacia una forma de vida. Esto sí tiene que ver más con algo que nosotros queremos, ¿sí? Es la inclinación, deseo o llamado interno hacia una forma de vida, profesión o actividad específica que trasciende de un simple trabajo y nos da un sentido, un propósito y una satisfacción personal. Surge de intereses, aptitudes, personalidad y experiencias, orientándose hacia la realización personal o hacia el servicio. Quiere decir que la vocación es aquello que cuando estamos en edad de los chavos les preguntas, ¿qué quieres ser de grande? Algunos todavía no lo tienen claro, otros ya en la prepa por ahí que tienen que empezar a decidir qué van a estudiar. La vocación, ellos responden por lo que les llama la atención. Ellos no van a responder, ay, quiero ser un godines para poder sobrevivir y pagarme la despensa. No, uno va a decir, quiero ser futbolista, quiero ser artista, quiero ser pintora, quiero ser escritora, quiero ser. Ellos van a decir aquello que les llama, les desea. Eso es la vocación y en esa etapa la tenemos muy clara, pero nos perdemos a veces en el camino, ¿verdad? Aspectos claves sobre la vocación. El origen de la palabra proviene del latín vocatio, que significa llamada. ¿Sí? Vocatio, que significa llamada. Y esto históricamente era un llamado religioso. De hecho, viene de la parte religiosa. Pero actualmente se entiende como un llamado interior o de la comunidad a nosotros. Diferencia con la profesión. La vocación, como dijimos, se enfoca en la pasión y en la satisfacción personal, mientras que la profesión suele ser una labor remunerada, es decir, algo por lo que nos pagan, ¿sí? Y no necesariamente está alineada con los deseos profundos. He aquí el vivo ejemplo, que ama las comunicaciones y terminó de licenciada en negocios internacionales. Entonces, nada que ver mi vocación con lo que terminé estudiando. Y aquí está mi mamá de testigo, que toda la vida dije, quiero estudiar comunicaciones. ¿Por qué? Porque me gusta el periodismo, el radio, la televisión, todas esas cosas. Y el día que me fui a inscribir, cambié de carrera. En ese momento, llenando mi solicitud, y mi mamá me dijo, ¿qué estás haciendo? Pero si sabes muy claro desde que tenías 3 años, yo creo que querías. Y le dije, es que en esta carrera pagan más. Y me cambié de carrera porque le veía más oportunidades laborales, porque creía que iba a tener una mejor profesión en cuanto a lo económico, ¿sí?
y ahorita regresamos después de eso que pasó. Entonces, en la vocación incluye gustos, intereses, habilidades, tu personalidad. La vocación no es rígida, quiere decir que puede transformarse al pasar de los años o puede descubrirse a través de las experiencias a lo largo de la vida. A veces quizás dices, es que yo, ¿qué puedo hacer? ¿Para qué soy bueno? Todavía no tengo claro qué quiero hacer de mi vida, algo me falta. Pero entonces en las experiencias de la vida, por ejemplo, supongamos la hermana Tere, estoy inventando, que ella dice, es que no sé qué me gusta, pues a lo mejor yo quería ser a lo mejor pintora, pero nunca se me dio. Pero un día alguien la invita a un cafecito a su casa y está cocinando y Tere le dice, te ayudo, y empiezan a preparar, pero esta otra persona que está preparando se dedica a la cocina. Y entonces ahí empieza a decirle, mira, si le pones esto, y entonces en ese momento experimentando, ella empieza a sentir algo que no había sentido nunca y empieza a disfrutar la cocina de otra manera y dice, ándale, como que me gustó esto. Entonces a veces, voy a tomar un curso de cocina. Y toma un curso de cocina, ¿no? Y a lo mejor a esta edad. Entonces la vocación puede en el camino encontrarnos y a lo mejor tenemos más de una situación que nos puede llenar personalmente. Y el enfoque, más que una carrera, abarca los roles que una persona desempeña y su propósito en la vida. Entonces, el libro de Eclesiastés 3, 12 y 13, 3, 12 y 13, si alguien lo puede buscar rapidito, por favor. Y alguien más puede ir buscando Eclesiastés 9, 10. Y alguien más, Proverbios 21, 25, por favor. Eclesiastés 3, 12 y 13, Eclesiastés 9, 10 y Proverbios 21 y 25. Si alguien los... 3, 12 y 13, ajá. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalos de Dios. ¿Se fijan que esos dos textos están juntos? O sea, tienen que ver uno con el otro. El primero dice que no hay nada mejor que ser feliz y gozarte, disfrutar la vida. Y pegadito dice que entonces lo que hagamos, o sea, para comer y beber, es el fruto de nuestro trabajo, nos debe de dar un, ¿cómo dice la palabra? Nos da un... Aprovechar el fruto de tu trabajo porque son regalos de Dios, ¿sí? Entonces, primeramente nuestra mente tiene que estar puesta en hacer el bien y en disfrutarlo. Y entonces entendamos que el trabajo es un regalo de Dios. El problema es que muchos no disfrutan lo que hacen. No les gusta, pero están por un buen sueldo, porque es lo que crees que sabes hacer o porque te da miedo no encontrar algo mejor. Pero vemos en la palabra de Dios que Él colocó un trabajo desde el principio. Es decir, antes de que viniera el pecado, antes de que podamos decir que el trabajo es una consecuencia del pecado, porque muchos dicen, por culpa de Adán y Eva ahora tenemos que trabajar. Y en realidad tenemos que trabajar con el sudor de nuestra frente, eso fue lo que cambió. Pero el trabajo siempre estuvo. Desde el principio le puso a Adán a que pusiera nombre a los animales, a que señoreara sobre la tierra, a que cuidaran vieran las frutas, todo. Ya tenían un trabajo desde antes del pecado. Quiere decir que no era algo malo ni una consecuencia. ¿Mande? Y sin sueldo. Ah. Sí, pero nada costaba tampoco. Todo era gratis. Entonces, quiere decir que no fue una consecuencia de algo malo, por lo tanto no es algo malo, es algo que Dios nos dio. ¿Para qué? ¿Para qué? Es lo que vamos a ver. ¿Quién tiene Eclesiastés 9 y 10? Todo lo que te viniera a la mano para hacer algo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Sí? Todo lo que hagas, hazlo en tus fuerzas. O sea, porque después ya no. Este es el momento para trabajar, para que lo veamos como algo que nos toca hacer en este plano terrenal. Más adelante ya no vamos a tener que trabajar por nada. Eso es lo que nos toca hacer ahorita. Y Proverbios 21, 25.
¿Alguien? Por mucho que desee, el perezoso acabará en la ruina, porque sus manos se niegan a trabajar. Entonces, por otro lado, sencillo, el que no trabaja que no coma, ¿verdad? Perezoso. Si no quieres hacer algo, no va a haber fruto. Entonces, vamos a partir esto en puntos. Punto número 1. La vocación cristiana no es un llamado espiritual, sino integral. La vocación cristiana no es solo un llamado espiritual, sino integral. La congruencia entre la vocación profesional, es decir, lo que hacemos allá afuera, lo que estudiamos, lo que trabajamos, nuestro trabajo secular, y la vida cristiana es muy importante. Tienen que ir juntos, no pueden ir separados, ya que implica vivir con integridad, donde nuestra fe, nuestros principios bíblicos y nuestras acciones diarias reflejen la misma escala de valores. ¿Sí? El cristianismo nos enseña que todo trabajo legítimo es algo que glorifica a Dios y sirve al prójimo. Entonces, la vocación para servir a Cristo no empieza en un púlpito, no empieza en la iglesia, sino en el corazón que ha sido llamado por Dios. Ahí es donde empieza nuestra vocación, en el corazón que ha sido llamado por Dios. Primera de Corintios 7:20 dice: cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Es decir, Dios usa cada espacio de nuestra vida como un campo de servicio. En una clase que tuve de adolescentes, yo le decía justo a Gael, le decía, ¿qué puedes hacer ahí donde Dios te puso en la escuela? ¿Por qué estás tú ahí? ¿Cómo te puede usar Dios ahí? Y me contó algo de un compañero de él y yo le dije, esa es tu oportunidad para hablar de Dios con ese muchacho. Entonces, nuestra vocación es un llamado, no un empleo, ¿sí? El trabajo que tú y yo realizamos en una oficina, en una escuela, como decíamos, o en cualquier lugar, no es casualidad. Es un escenario donde Dios nos colocó para reflejar su carácter. Nuestra vocación va más allá de lo que hacemos con las manos. Tiene que ver con a quién representamos en ese lugar. ¿Sí? Podemos servir a Cristo en lo cotidiano. Cuando hablamos de vocación, no pensamos solo en llamado al ministerio formal, como dijimos, sino en el llamado a servirlo donde nos ha puesto. Y no es incidental, es deliberado, porque Dios sabe cómo usarnos ahí donde estamos en ese momento y a esa edad que tenemos para su gloria. ¿Sí? Entonces dijimos que ahí en uno de los versículos de Colosenses 3, 23 y 24 dice, y todo lo que hagan, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Dijimos también que la Biblia nos enseña que el trabajo no es un castigo, sino una bendición, que la congruencia implica entender que el trabajo secular es un ministerio espiritual. Entonces, voy a dar algunos ejemplos de cómo servir a Cristo y no solo a los hombres. Cuando tú y yo trabajamos con integridad y dedicación, rendimos culto a Dios. Cuando tú y yo en nuestro trabajo profesional satisfacemos necesidades correctas, legítimas de la sociedad, estamos sirviendo al prójimo. Por ejemplo, los enfermeros, los médicos, las personas que hacen algo por la sociedad, están sirviendo a Dios. Cuando no trabajas solo por un sueldo, sino para honrar a Dios al entender que Dios te regaló ese trabajo. Cuando no tratas a las personas como clientes o como compañeros de tu escuela o de tu trabajo, sino como un alma que Dios ama. Cuando no das lo mínimo, sino lo mejor, porque Cristo eso es lo que merece que hagas. ¿Sí? Punto número 2. Testimonio y coherencia cristiana. Todo lo que dije en el 1 forma parte de nuestra vocación, de cómo podemos llevarla a cabo honrando a Cristo.
Punto número 2, testimonio y coherencia cristiana. La coherencia es una tarea permanente que nos permite que las personas que están cerca de nosotros descubran la presencia y la acción de Dios en nuestra vida a través de nuestro comportamiento. ¿Sí? Más allá de decirlo, como lo hemos dicho muchas veces, no tienes que andar diciendo que eres cristiano, tienen que darse cuenta con convivir contigo, por ver algo en ti diferente, por ver algo en ti que les llama la atención, algo que dices, o empatía cuando una persona está triste, servicio por ayudar a la gente que tiene cerca, y a veces detalles muy pequeños, ¿no? Y desde chavos, desde el amigo del fútbol se cayó y se torció el pie y no tiene quien lo lleve a su casa. Papá, ¿podemos llevar a mi amigo porque se lastimó el pie? Preocuparnos por los demás, ver qué está sucediendo con la gente que está cerca de nosotros en donde estamos. Nosotros somos llamados a ser levadura en el mundo, en nuestro lugar de trabajo, viviendo ética y rectamente, un evangelio viviente. Nuestra actitud en nuestro lugar de trabajo puede ser el único evangelio. Fíjense bien qué frase tan fuerte. Nuestra actitud en el trabajo puede ser el único evangelio que algunos compañeros lean. Quizás sea la única oportunidad que tengan de escuchar de la palabra de Dios, tu vida. Destacando la importancia en nosotros de humildad, gratitud y buen testimonio. Esto quiere decir que donde trabajamos o donde estudiamos o donde vivimos en nuestra colonia puede convertirse en un altar de adoración a Dios. Servimos a Cristo cuando somos íntegros, aun cuando nadie nos ve. Si tú eres una persona que tiene acceso a dinero, a medicamentos, a cualquier situación, a contratos que pueda prestarse a no ser honrado, nadie me ve, Dios sí nos ve. A mostrar paciencia en medio de la presión, creo que esa es una de las cosas más difíciles, que en el trabajo hay muchísima presión, que no se va a cerrar la venta, que el cliente me está reclamando. ¿Cómo reaccionamos? Que estamos en periodo de exámenes, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo ayudamos al compañero que no es, vente, yo te ayudo a estudiar, vente, yo te ayudo a que logres tu meta del mes en el trabajo? ¿Cómo respondemos con gracia en lugar de enojo? Yo les comparto algo así rapidito aquí en breve. Ahorita estamos pasando una situación con los vecinos. Pero nosotros platicábamos, tenemos que ser luz y reaccionar a esta situación que es injusta de la mejor manera posible, ¿no? Y eso estamos haciendo, porque quizás esa sea nuestra forma de que un día ellos estén aquí adentro, sin predicarles con palabras, sino respondiendo a la actitud que ellos han tenido con nosotros de la manera que Dios espera que lo hagamos, bendiciéndolos, honrándolos y sabiendo que Dios permite todo con un propósito. Ser luz en los ambientes difíciles. Acuérdense que el mayor testimonio no es lo que predicamos con palabras, sino con nuestra actitud, y que Dios usa nuestra vocación para cumplir sus propósitos. No todos predican desde una plataforma, pero todos son llamados a predicar con su vida. Dios puede usar tu lugar de trabajo, de estudio, para abrir puertas, para compartir esperanza. Noel, ese vecino, es tu tarea, porque tú lo conoces. Dios había puesto en mi corazón a esa persona, y el otro día que vi que te saludó dije, no es para mí, es para Noel. Así que pídele a Dios que te dé gracia, porque aquí está enfrente, que te use ahí en tu lugar de trabajo, porque sé que es de ahí, que Dios te use en tu lugar de trabajo. Que mostremos el amor de Cristo en acciones prácticas. Cosas sencillas, como lo que les dije hace rato, un ride
darle un rayo a una persona que no trae carro y en ese caminito platicar. Formar en ti un carácter de dependencia de Él. Si tú y yo aprendemos a depender de Dios y no de lo que nosotros queremos o deseamos, sino lo que Dios quiere que hagamos, vamos a ver cosas grandes en nuestra vida y en el lugar en donde estamos, con la gente que nos rodea. Y escuche esta otra frase. No hay trabajo pequeño si se hace para un Dios grande. No hay trabajo pequeño si se hace para un Dios grande. Nuestra vocación es una misión diaria. Ahí donde estás hoy, Dios quiere glorificarse a través de ti. Punto número 3. Evitar la doble vida. La falta de congruencia lleva a dividir la vida entre lo espiritual, que es la iglesia, y lo secular de allá afuera, ¿no? Esto es una falsa creencia que desconecta nuestro propósito y la soberanía de Dios en todas las áreas de nuestra vida. No podemos limitar a Dios a este edificio. Ay, voy a visitar a Dios. Ya sales, nos vemos el próximo domingo, Dios. Y te sales. No. Estás encerrando a Dios en una casa. Eso no es posible, no son cosas separadas. Y el pastor ha predicado constantemente de cómo aplicar nuestra vida cristiana hasta cómo comemos, cómo todo lo que hacemos tiene que ver, todo le da gloria a Dios, todo. Entonces tenemos que tener integridad. Un cristiano congruente actúa según sus valores bíblicos el domingo y el resto de la semana, 24/7. Un propósito superior, entender que la meta para nuestra visión, para nuestra vocación, para nuestro propósito, no es el éxito terrenal, sino cumplir el propósito más elevado de Dios a través de la vocación que nos ha dado. Tus dones y tus talentos no los elegiste tú, Dios te los dio porque sabía en dónde quería que le sirvieras un día. Somos oportunidad de ser luz y sal en medio del mundo. Desea Dios que nuestra conducta, palabras y forma de actuar reflejen su amor, su justicia y su rectitud e integridad. ¿Somos o no somos un reflejo de Él? Los que están anotando y los que no, pues saquen dónde anotar, porque les voy a poner un ejercicio. Vamos a hacer una dinámica. Se llama Mi trabajo es un llamado. Vas a poner, pongan las puras respuestas, ¿sale? Para no entretenernos. Te voy a hacer son 3 preguntas y tú pon ahí tus respuestas. ¿Dónde trabajo actualmente? ¿O dónde estudio actualmente? ¿Dónde estoy actualmente? ¿Sí? ¿Dónde trabajo o estudio actualmente? ¿Ya lo contestaron? Ok, 2. ¿A quiénes puso Dios a mi alrededor? ¿3? ¿Cómo puedo reflejar a Cristo ahí? Ahora completa esta frase. Señor, quiero honrarte en mi trabajo o en mi escuela cuando ¿en qué momento? Señor, quiero honrarte en mi trabajo. ¿Cuándo? Ustedes me dicen, ¿eh? Les voy a mandar un devocional que preparé para 5 días que tiene que ver con este tema. Ahorita se los pongo en el grupo para que ustedes también en casa puedan
esta semana trabajarlo. Está cortito, está muy chiquito, no les va a tomar más de 5 o 10 minutos al día. Siguiente, la mayor dificultad que enfrento en mi trabajo es, o en mi escuela, ¿sí? El área donde necesito la ayuda de Dios es. Y ahí les voy a leer Proverbios 16:3. Dice en la versión Nueva Traducción Viviente, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. La versión Reina Valera dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Es decir, que este versículo nos anima a poner todo lo que hacemos en las manos de Dios. Quiere decir que si tenemos la confianza en Él, esto nos va a dar estabilidad y nos va a decir que estamos alineados con su voluntad, ¿sí? Entregándole total y detalladamente nuestros proyectos, confiando en que Él los va a hacer prosperar y los va a llevar a donde quiera. Dejen regresar porque me salí para buscar el versículo. ¿Listo? Ok. Punto número 4, ya estoy llegando al final. Responsabilidad y ética. También se podría traducir como mayordomía. Nuestra fe cristiana aplicada a nuestro trabajo o a nuestro lugar donde estamos implica excelencia, ética y cuidado de los que nos rodean, ¿sí? Excelencia es trabajar con dedicación, es una respuesta amorosa a Dios. Dios es un Dios ordenado, lo hemos visto desde la creación. Dios es un Dios que no le gusta el desorden. Dios es un Dios que planea las cosas con tiempo, es un Dios administrado, es un Dios cuidadoso, es un Dios detallista. Si tú entregas un trabajo en la escuela y con la letra toda fea y las hojas todas arrugadas, manchadas de salsa catsup de la pizza que te cenaste, ¿qué te van a poner de calificación? Un 10. ¿No, verdad? 10 sobre 100. 10 puntos de 100. Si vas a entregarle un reporte a tu jefe de todo el año, un resumen anual, no lo vas a estar haciendo una noche antes, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser excelentes en lo que hacemos en nuestro trabajo, que se note que somos unas personas dedicadas, organizadas, porque somos un reflejo de nuestro Dios. Cuidado del prójimo. Esto implica que trates a las personas que tienes cerca con respeto y dignidad, a tus jefes y a tus subordinados. Sí a ese jefe feo y abusivo, sí a ese maestro que te deja mucha tarea y que te cae gordo, a ese lo tienes que tratar con respeto y bien. Aunque me vean así. Los chavos. Entonces, si nosotros mostramos honestidad, rectitud, no solo cumplimos con normas humanas, no solamente es porque somos educados y por la moral, sino que estamos cumpliendo con un principio divino, estamos siendo obedientes a lo que Dios nos ha mandado. Si somos pacientes, amorosos, serviciales, ven a Cristo en nosotros y Dios ve, quiero decirte, incluso cuando nadie te observa, si tu jefa no se da cuenta, si tu maestro no se da cuenta cuando te desvelaste, Dios sí lo ve y te honra, honra ese corazón fiel. Así que somos un testimonio vivo de fe cada día. En resumen, la congruencia vocacional, es decir, lo que hacemos afuera, nuestra vocación, en lo que trabajamos, a lo que nos dedicamos, y nuestra
nuestra vocación cristiana son el reflejo de la integridad de tu corazón. Lo que hacemos aquí en la iglesia y afuera son un reflejo de lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Si ponemos nuestros sueños, nuestras metas, nuestros deseos, nuestro proyecto profesional en las manos de Dios, ese trabajo va a pasar de ser una simple obligación a una misión y un propósito en tu vida. Y quiero mencionar unos testimonios de vida que inspiran para entender mejor cómo Dios obra a través de las personas en tu trabajo. Estos son testimonios reales. En el deporte, por ejemplo, hay personas que han usado su carrera para honrar a Dios de formas profundas. Por ejemplo, un ciclista profesional compartió cómo Dios lo acompañó mientras viajaba por el mundo practicando su deporte. Él testificó y dijo que Dios le había hablado desde joven y que cada triunfo que él tuvo fue una muestra de la fidelidad del Señor en su trayectoria profesional. Él dijo cuando ganó y lo entrevistaron que oraba todo el camino mientras pataleaba. En el área de la salud, hay médicos que han sentido fuertemente el llamado de Dios, ¿no? Un médico estadounidense dejó su vida acomodada y adinerada para irse a servir a África, brindando atención médica no solo al cuerpo, sino a las almas de todas esas personas necesitadas. Su vocación médica lo llevó y lo convirtió en un ministerio, reflejando el amor de Cristo en circunstancias difíciles. También otro neurocirujano en Colombia, que era muy reconocido por su excelencia médica, declaró que él creía que era un instrumento de Dios en situaciones críticas, que una de las cosas en las que más era usado, no solo al curar un cuerpo físico, era el momento de poder hablar con los familiares de sus pacientes y darles fe y esperanza durante momentos duros. Una directora de marketing encontró en su labor una forma de ayudar a comunidades enteras a prosperar. Ella promovió el trabajo digno de artesanos humildes para poder sostener a sus familias y así orientó su trabajo para honrar a Dios y servir a todas estas personas que le necesitaban. También encontramos testimonios de personas que, aunque no lleguen a ser conocidos o profesionales, viven su fe en el trabajo cotidiano, donde Dios, en la búsqueda de un empleo, los guió, donde utilizó a un jefe para bendecir a una familia, en perseverancia, en paciencia, demostrando que cada carrera es una plataforma para que glorifiquemos a Dios. ¿Qué nos enseñan estos testimonios? Que son poquitos de miles, ¿no? Que Dios usa lo ordinario para hacer algo extraordinario. Quiere decir que lo que tú haces cada día puede parecerte común, pero en el momento en que lo haces para Cristo, Dios lo convierte en algo eterno y significativo. Que el trabajo es un campo misionero, que no tenemos que esperar el domingo al culto para servir a Cristo. El lunes, martes, miércoles, cada jornada es un ministerio, ¿sí? Que la fe verdadera se demuestra en la vida práctica, que nuestra relación con Dios no es solo espiritual, sino visible en nuestras acciones, decisiones, compromiso y forma de trabajar con integridad y amor. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida hoy? ¿Cómo podemos vivir esta vocación cada día? Te dejo 5 pasos claros. ¿Cómo aplicar esto a nuestra vida de hoy? Número 1, ora por tu trabajo cada mañana. Haz de tu día una ofrenda a Dios desde tu primer pensamiento, desde antes de salir de casa. La rutina nos agarra, salimos, nos peinamos, corremos, vamos y ya vamos renegando en el tráfico. Oremos y agradezcamos a Dios por el trabajo que tenemos y pongámoslo en sus manos. 2, mantener integridad en todo. ¿Sí? Honestidad. Ahí les va una, ¿eh? Si trae casco contra las pedradas, quíteselo para que sí le dé. Puntualidad. Honestidad. Puntualidad. Servicio con amor. Cuidado y respeto. Condúcete con todo esto ahí en tu lugar donde vas. 3. Usa cada relación para compartir esperanza. Tus compañeros pueden no conocer a Jesús, pero te conocen a ti y pueden ver su amor a través de ti.
Utiliza cada relación que tengas para que vean a Jesús con tu forma de ser con ellos. 4. Confía en que Dios está contigo en lo ordinario. Yo lo pondría así como en neón y lucecitas. Confía en que Dios está contigo en lo ordinario. Dios es el Señor de toda tu vida, no solo de tu tiempo religioso. Si tú estás consciente de eso y lo agarras así imaginariamente y vas caminando con Él todo el día. Piensa, ¿no? Hace mucho cuando yo recién me convertí, que no quería portarme mal en ningún momento y no la quería regar y así, me hice una pulsera que decía, aquí voy contigo. Y me la puse y cada vez que me veía la pulsera es, si Jesús estuviera aquí, ¿haría esto? Si Jesús estuviera aquí, diría esto. El problema es que sí está, no necesitamos esa pulsera, pero se nos olvida. Yo ponía la pulsera como recordatorio, pero no necesitaríamos una pulsera. Tenemos que ser conscientes de que Dios está con nosotros en cada momento. ¿Dirías eso delante de Jesús? ¿Harías eso delante de Jesús? ¿Cómo actuarías si estuviera ahí Jesús? Porque aquí yo ahorita a todos les veo una aureola y unas alas tan hermosas, pero allá afuera se nos empieza a ladear, nos empiezan a caer las alitas. 5. Busca oportunidades para bendecir a otros. Tal vez un consejo, una palabra de aliento, una acción de servicio pueden cambiar vidas. Tú no te imaginas cuánto, quizás una sonrisa nada más. De una persona que está desanimada, de una persona que no tiene motivación, que murió un familiar ayer, que se siente mal, que está cumpliendo el aniversario de un luto y no tiene ganas ese día de nada y tú le das una palabra y le cambias la perspectiva del día. En conclusión, querida iglesia, recordemos que nuestra vocación cristiana es integral, es un todo. No es lo que hacemos en la iglesia, es cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo pensamos, cómo servimos a Cristo en nuestro día a día. No somos cristianos de domingo, somos cristianos 24/7, en cada tarea, en cada encuentro, en cada decisión. Que nuestra vida laboral glorifique a Dios y sea un testimonio vivo de su amor, de su sabiduría, de su integridad y de su gracia. Como les dije, voy a mandarles un archivo para que durante la semana podamos seguir reflexionando sobre este tema, porque esta fue la parte A. La próxima semana mi esposo va a continuar por la parte B, porque aún hay mucho que decir de cómo Dios debe obrar en nuestras vidas fuera de aquí. Hemos dicho incansablemente que no podemos esperar que el mundo venga a la iglesia. Nosotros tenemos que salir al mundo. Y no es de todos salir y andar así de misioneros en África. Eso no es un llamado para todos. Tu llamado es ahí donde estás. Quédate con eso y que Dios nos ayude. Que esta semana, con esto que vimos ahorita, con nuestro devocional, si tú pones esas alertas, esas banderitas rojas, te vas a empezar a dar cuenta y te vas a acordar de esto en la semana. Y te aseguro que si abres los ojos y los oídos, te vas a dar cuenta que todos los días, indudablemente, tenemos mínimo una oportunidad de hablarle a alguien de Dios con palabras o con acciones. Te lo puedo asegurar. Señor, te damos gracias. ¿Quieres decir algo? Señor, te damos gracias y te pedimos, Padre, que nos ayudes esta semana a recordar, Señor, que estás con nosotros en cada momento, que tú estás a donde vamos, en el transporte público, Señor, en el camino, al llegar a comprar con el Señor de la tienda. Señor, que nuestra vida sea un evangelio vivo, que podamos testificar de ti, Señor, y tocar corazones con nuestra forma de vida. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Te pido por ellos, por sus familias, Señor, por sus trabajos, por sus escuelas, que tú nos uses, Señor, en esos lugares donde hoy estamos y que encontremos el propósito de nuestra vocación y que si alguno de nosotros aún no está ejerciendo aquello, Señor, para lo que tú nos diste un talento, un propósito, podamos encontrarlo de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.